Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición compartir con ustedes cada día el estudio de la Palabra de Dios. Queremos invitarle de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Para hoy tenemos pautado la fase final de la lección número 7 que hemos estado estudiando durante toda la semana. Reiteramos, es la lección de cierre de lo que hemos estudiado durante toda la semana y es una gran bendición saber que Dios nos ha guiado en este tema de tanto interés. El cuerpo unificado de Cristo ha sido el tema que hemos visto durante toda esta semana y de verdad reiteramos es una gran bendición y hay que alabar a Dios por habernos dado el privilegio de realizar un estudio como este. Vamos a saludar también en esta ocasión al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros aquí en cabina realizando los comentarios a estas lecciones. Que el Señor le guarde, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa y el resto de su familia. También queremos hacer extensivo este saludo para toda nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y queremos en este cierre invitarles a tener una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra toda esta semana y hemos llegado al cierre de este importante estudio, el cuerpo unificado de Cristo. Que nosotros, Padre, podamos ser parte de ese cuerpo y cuando Cristo venga aquí a la tierra, seamos levantados para ser llevados con Él al reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a darle un vistazo a lo que es la parte de cierre de la lección pautada para el día de hoy. Esta semana ha sido de gran bendición. Hemos compartido con ustedes sobre la unidad del Espíritu. Hemos hablado sobre unidos en el único Cristo exaltado, dador de dones, dones del Jesús exaltado. Y uno de los puntos principales que estuvimos viendo en esta semana es cómo puede el ser humano crecer en Cristo Jesús y trazamos algunas pautas generales de lo que significa crecer en Cristo Jesús. Y hoy estaremos viendo par de párrafos interesantísimos que viene con la lección de cierre y al cual usted, apreciado amigo, y nosotros aquí en la radio, el Espíritu Santo nos está haciendo un llamado para que podamos reflexionar en lo que Dios espera de esta lección tan importante, el cuerpo unificado de Cristo. Sí, así que es muy importante, pastor, este estudio en este cierre, donde el apóstol Pablo está hablando específicamente del ascenso y el descenso de Cristo Jesús, tomando en cuenta la carta a los Efesios, el capítulo 4 y los versículos 7 al 10, donde la palabra dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que este texto es muy importante en este cierre, porque algunas traducciones indican que el descenso se produjo primero, pero que el ascenso entonces fue después, y que el ascenso fue después, y entonces en ese punto es donde va a estar el debate del día de hoy. Entonces,
En Efesios 4:9, Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18, el cual dice que Cristo subió a lo alto. En otras palabras, que el Salmo 68, 18 comienza con el ascenso, y otras traducciones de la Biblia comienzan con el descenso primero. Resulta entonces que la traducción de Efesios 4:9, varias versiones y traducciones indican que el descenso fue primero. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, esa dice que el descenso fue primero. Además, también la Reina Valera de 1960, también esta versión dice que el descenso fue primero. Además, se une a esta idea la Reina Valera antigua, también presenta la misma idea, la traducción del lenguaje actual. Otra traducción que presenta la misma idea, que el descenso fue primero, es la versión La Palabra de Dios para Todos. Además, entonces, la Nueva Biblia Viva, y también la Dios Habla Hoy, que es una versión bíblica. Otra también es La Palabra, que es una versión española. Otras siguen el texto griego más cerca, dejando abierta la cuestión del ascenso y descenso, como lo es la versión internacional o la Nueva Versión Internacional. Otras versiones similares son la Nueva Traducción Viviente, que deja abierto el ascenso y el descenso, es decir, que hablan de estos dos puntos de mucha importancia. La Biblia también de Jerusalén, lo que indica aquí que el orden narrativo del Salmo 68, 18, primero la exaltación y luego el descenso. Es decir, que aquí, pastor, entiendo que el orden no altera el producto. ¿Qué le parece a usted? Porque ciertamente Jesucristo ascendió y también descendió. Ese es una situación que, aunque ha traído diversas opiniones, lo cierto es que cuando la palabra de Dios se refiere a la ascensión de Cristo, ya nosotros hemos analizado, da la victoria. Cristo es exaltado, y esto trae la victoria también para los seres humanos, porque a través de la resurrección, su exaltación es un ejemplo de que nosotros podemos vencer. Y la palabra de Dios, cuando habla acerca de la cautividad, hay que irse siempre a los idiomas originales, en el griego, que puede significar la idea abstracta de cautividad y también el sustantivo concreto cautivos. Y es importante destacar, pastor, que ambas declaraciones se complementan. De acuerdo con la primera, Cristo, mediante su victoria en la cruz y su ascensión, llevó cautiva la cautividad del pecado, y según el segundo sentido, posiblemente significa que llevó cautivos a cautivos. Y en este segundo caso, el Salmo estaría refiriéndose específicamente a los enemigos cautivos del rey de Israel. Y es la figura que está utilizando aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla acerca de llevó la cautividad. Posiblemente se refiere a los muertos que estaban cautivos en el pecado y que fueron resucitados cuando Cristo resucitó, dando esperanza de vida. La cadena de la muerte fue quebrada en este sentido, y los cautivos de Satanás fueron librados por el poder de Cristo, que implica justamente la liberación y la resurrección. En ese sentido, Pablo, que es un autor inspirado, está adaptando esa declaración del salmista a la obra de la distribución de los dones espirituales que Cristo hizo inmediatamente después de su entrada triunfal en el reino de los cielos, que es justamente parte de lo que nosotros estuvimos viendo en esta semana. Y la ascensión de Cristo implica entonces un descenso. El Hijo de Dios, en este sentido, no solo descendió a la tierra, sino que vio las mismas profundidades de las experiencias humanas, haciendo de esta manera más sublime lo que es la ascensión al trono de su gloria, para complementar básicamente lo que es la esperanza que tenemos nosotros los seres humanos, de que como Cristo descendió, Cristo ascendió, nosotros también estaremos por su gracia venciendo el poder de la muerte para vivir la gloria que Cristo está viviendo, porque Él venció.
Amén. Y es interesante, pastor, que el Salmo 68, 18 le haga el énfasis primero a la exaltación, porque la exaltación es lo máximo en esto. Y claro que Cristo descendió, alcanzó la victoria en la cruz del Calvario, y al resucitar de entre los muertos, entonces el plan del enemigo quedó completamente destruido y condenado. Es decir, que Satanás está condenado por la muerte y la resurrección de Cristo. El pecado está condenado y la muerte también está condenada. Entonces Cristo, al subir a los cielos, entonces lleva allí el triunfo, el galardón, porque es más importante el triunfo que otra cosa. Por ejemplo, cuando yo le hablo a las personas del trabajo y el día del cobro, yo le pregunto que qué día es más importante para ellos. Y ellos me dicen, todos están de acuerdo que el día del cobro es como que es más bonito ese día. Pero si usted no trabaja, no va a haber cobro. Así Esa es. la idea. Pero lo ven más bonito el día del cobro. Y incluso yo le pregunto, pastor, digo, bueno, si ustedes creen que el día del cobro no es el más importante, entonces cojan ustedes los otros días y mándenme entonces a cobrar. Sí. Eso es para que ellos vean un poquito lo importante que es el día del cobro. Y es interesante entonces que el Salmo 68 le hace ese gran énfasis a la exaltación, donde Cristo Jesús es entronizado y llegado al reino de los cielos con esa gran victoria, y que por supuesto que Jesucristo descendió a las regiones bajas, descendió hasta el último escalón porque llegó a la tumba, y la tumba es el último lugar donde una persona pueda llegar aquí a la tierra. Y yo digo, pastor Scrogin, que si hubiese existido otro lugar más allá, Cristo hubiese ido, porque el amor de Dios es inconmensurable, y el Señor Jesucristo hizo un sacrificio extraordinario para que nosotros hoy podamos tener esta gran esperanza. Entonces el autor de la guía nos dice que sigamos ese orden de el ascenso primero y después el descenso, y como ya dije, creo que el orden de los factores no altera el producto. Lo cierto es que Cristo Jesús obtuvo la victoria y llevó cautivos consigo, como dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:8, llevó consigo cautivos. Al citar el Salmo 68, el apóstol Pablo, en la versión de los 70 también se presenta allí, que es una versión del Antiguo Testamento, la versión de los 70 que se llama también la Septuaginta. Se presenta que Efesios 4:8 dice que llevó cautiva la cautividad. Y algunas traducciones reflejan la misma idea, como son también la Reina Valera del 1960, presenta también esta misma idea de la Septuaginta. También la Biblia del Jubileo presenta la misma idea, pero está entonces que lo que significa que tomó cautivo la cautividad. ¿Qué significaría esto entonces? Que tomó cautiva la cautividad, que tomó prisioneros a un grupo de cautivos. Y se refiere, por ejemplo, la palabra viviente o la palabra, es una versión también española. Está también la palabra de Dios para todos. La Reina Valera contemporánea también presenta así. Y la traducción del lenguaje actual, que dicen que tomó primero prisioneros a un grupo de cautivos. Está reflejado en esas versiones y también en la Dios habla hoy. Nosotros como creyentes en la Biblia creemos que Jesucristo, cuando resucitó, también trajo consigo a una gran cantidad de personas que murieron y que resucitaron también. Y fueron incluso, pastor, dice, a la ciudad y se presentaron allí a la gente. Yo creo que eso fue un asunto extraordinario, porque ahora nosotros solamente lo leemos, pero cuando eso ocurrió fue un asunto terrible, pastor, porque cuando usted tiene un ser querido que ha muerto y ahora regresa a la casa de manera genuina, porque también a otras personas le han llegado personas que han muerto, pero fue de una manera engañosa, porque fue un simulacro que Satanás hizo para engañarlos. Pero aquí no, aquí fue un genuino, de manera real, que esas personas llegaron a sus casas y se presentaron a sus familiares, y entonces este grupo de personas
nosotros hemos creído por mucho tiempo, y de manera correcta, por supuesto, que fue la gavilla, o sea, esos primeros frutos que Cristo entonces llevó al reino de los cielos para presentar allí ante la corte divina el triunfo que Él estuvo aquí en la cruz del Calvario y al resucitar de entre los muertos, y que ese triunfo de esas personas que resucitaron juntamente con Cristo Jesús, entonces es como la muestra que Jesucristo llevó al reino de los cielos cuando Él venga aquí de nuevo a la tierra, que levante a todos aquellos que han muerto en Él y sean llevados al reino de los cielos como la cosecha final que Cristo tiene aquí en la tierra, juntamente con los redimidos, que estemos vivos cuando Cristo llegue a esta tierra. ¿Qué le parece esa idea, Pastor Scrogin, y ese gran momento cuando Cristo Jesús levante a todos sus fieles y los lleve al reino de los cielos? De hecho, es una de las grandes promesas y esperanzas que tiene el ser humano. El hecho de que el mismo Señor Jesucristo venció y resucitó, pues ya habíamos informado que da esperanza a las personas que están en los sepulcros, y que será de gran valor también para los que estemos vivos, o los que estamos vivos, porque sabemos que así como Jesucristo venció la muerte y la resurrección, del cual usted estaba haciendo mención, donde muchas personas resucitaron con Cristo Jesús, eso se hace dentro de un contexto que también es de mucho valor. Usted recordará que los soldados romanos custodiaban la tumba de Cristo Jesús, y Pilato, quien ordenó la crucifixión, los judíos, los religiosos, pues fueron a visitarle para que ese gran poder de la resurrección de Cristo pues no se diera a conocer, y todo eso se veía como si fuera todo una farsa, pero no fue así. En la resurrección de Cristo, cuando vence la muerte y trae consigo esas primicias de las cuales usted está hablando, también tiene un significado muy profundo, y que nosotros estamos haciendo mención durante la semana. Esos que resucitaron con Cristo fue para testificar justamente del poder de Jesús sobre la muerte. Y ya no solamente el mismo Señor Jesucristo, con su ejemplo personal y la testificación que dio dentro de un grupo, esas personas que resucitaron con Cristo también testificaron de ese poder maravilloso. Es decir, que la resurrección de Jesús no podía quedar simple y llanamente sin tener esas noticias el pueblo. El mismo Señor Jesucristo, y por medio de los que resucitaron con Cristo venciendo la muerte, es de gran valor para nosotros. Es un ejemplo de que ciertamente Dios tiene poder sobre la muerte, y que un día, así como Cristo es exaltado y los que resucitaron con Él, que están en el cielo, también nosotros resucitaremos por la gracia de Dios, porque Jesús venció el poder de la muerte. Amén. Yo creo que esta doctrina, pastor, del estado de los muertos debe ser bien considerada por nosotros y por todos nuestros oyentes. Porque ciertamente, como hablamos que hay vientos de doctrinas que necesitan ser enfrentados, aquí hay un asunto interesante, y es que muchas personas, y yo diría, pastor, que casi todas las personas que habitan sobre la tierra, ellos creen que los muertos siguen viviendo, cuando la palabra de Dios está expresando que los muertos están inconscientes allí en sus tumbas, esperando el momento cuando el Señor Jesucristo los levante de entre los muertos y puedan recibir, los que aceptaron a Cristo, la gloria eterna para vivir con Él por toda la eternidad, y los otros entonces van a ser levantados en una etapa posterior para recibir también su sentencia. Y es muy importante que nuestros oyentes puedan comprender que la idea de que los muertos siguen viviendo viene directamente de Satanás. Cuando leemos Génesis el capítulo 3 y el versículo 4, nos damos cuenta que el enemigo le dijo eso a Eva, que podía comer del árbol que Dios le dijo que no comiese, y que si ella comía iba a ser como Dios, y que sus ojos iban a ser abiertos y que no iban a morir. Por lo tanto, esa idea de que los muertos siguen viviendo
es una idea que viene de las tinieblas y de Satanás. La idea de la Biblia es que las personas que están muertos están inconscientes, como lo dice en el libro de Juan, el capítulo 5, los versículos 28 y 29, que las personas que duermen en el polvo de la tierra, que están muertos, serán despertados y que oirán la voz de Cristo Jesús. Y entonces, como esas personas escucharon la voz de Cristo cuando estaban vivos, ahora por un milagro de Dios, porque la resurrección es un milagro, así que el Cristo exaltado va a hacer el gran milagro de que todos los que han confiado en Él y murieron antes de Él llegar aquí a la tierra, van a escuchar su voz y van a ser levantados de entre los muertos para ser llevados al reino de los cielos, donde viviremos con Cristo Jesús por 1000 años, y luego entonces vendremos otra vez aquí a esta tierra purificada para vivir entonces en ese gran lugar que el Señor va a preparar. Lo que quiere decir que nosotros debemos confiar, Pastor Scrogin, en la palabra de Dios y en el plan que Dios tiene y en esa gran cosecha que Dios hará en aquel día cuando Cristo Jesús venga, porque la venida de Cristo entonces está conectada con la resurrección, como lo dice la palabra de Dios, que Jesucristo va a descender del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo serán levantados primero, y todos nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y así vivir con Cristo por toda la eternidad. Lo que quiere decir que el Cristo exaltado ha subido a los cielos, y entonces el poder que tiene para resucitarnos de la muerte espiritual y de la muerte física, y cuando Él venga en gloria, entonces va a completar ese gran proyecto y esa primicia que Él llevó al reino de los cielos. Entonces está diciendo a todo el universo que va a llegar el día cuando Cristo Jesús venga a esta tierra y levante a todos aquellos que han dormido en Él, y nosotros debemos descansar en esa gran esperanza. Amén. En esta lección de cierre, de la lección número 7, estamos haciendo una especie de comparación entre Efesios 4, los versículos 7 al 10, y lo que dice específicamente el versículo 9, que va unido a esa declaración. En el versículo 10 hay una declaración bien interesante que en estos minutos finales nos gustaría tocar. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Importante esta declaración. Algunos sostienen que el apóstol Pablo está hablando de la omnipresencia de Cristo, que Cristo como hombre había aceptado las limitaciones propias de la humanidad, pero que después de la resurrección estuvo en condiciones de otorgar sus dones y prodigar su gracia con gloria y poder ilimitados. Que Él es la luz del mundo, el sol de justicia, que alcanza con sus rayos vivificantes hasta el más oscuro rincón del universo, de este planeta también. Y otros sostienen sencillamente que el apóstol Pablo habla de Cristo, que llena todo en el sentido de que Él es la cabeza del cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo, y toda bendición conocida por el hombre proviene de Él. Lo cierto es que el hecho de que Cristo descendió, como hemos estado puntualizando en esta lección de cierre, está diciendo que aunque Él fue al sepulcro, murió. Y esto es una técnica muy repetitiva para que nosotros podamos estar claros de este tema. Cristo venció a la muerte, allí donde descendió. Como resucitó y ascendió al cielo, reiteramos una vez más, es lo que debe el ser humano y necesita estar pendiente, porque la muerte está vencida y Jesucristo es victorioso. Y cuando leemos acerca de Jesucristo nos dice que Él nos dio ejemplo para que podamos ver en su vida ciertamente lo que le espera a cada ser humano. Y básicamente durante toda esta semana hemos estado dando algún tipo de pincelada con relación a este tema de cierre, y de verdad que es una gran bendición nosotros poder recordar
que así como Cristo venció la muerte, nosotros un día también, por su gracia, estaremos venciendo. Y así es, y como lo dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como ya hemos señalado, las potestades han sido derrotadas, Satanás ha sido derrotado, el pecado y la muerte también han sido derrotados, y fueron exhibidos públicamente en la cruz de Cristo Jesús, cuando murió allí en el Calvario. Y hoy nosotros tenemos esa gran esperanza. Y yo pienso que no hay esperanza más grande aquí en la tierra ni en ningún otro lugar que podamos tener que la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, motivamos a nuestros oyentes a que pongan su confianza en Cristo Jesús, en la victoria que Él ha tomado ahí en la cruz del Calvario, en la victoria que Él tomó cuando se levantó de entre los muertos, y en la victoria que exhibe el Cristo exaltado, y que es nuestro mediador en el santuario del cielo, y que está por encima de todos los poderes. Y eso es muy importante, que no hay ningún poder que pueda soportar ante la presencia de Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos nuestra confianza en Él, y por eso llamamos a que todas las personas pongan su confianza en el Cristo exaltado, y cuando Él venga en gloria, nosotros veremos esa gran majestad. Nos va a ocurrir como Él le dijo a las hermanas de Lázaro: si creen verán la gloria de Dios. Amén. Y nosotros nos estamos preparando para ver esa gloria, y queremos que todos nuestros oyentes también puedan participar de ese magno evento. Amén. Señores, en la fase final es importante recordar esto. Cristo venció a Satanás, a los ángeles malignos, que están representados como cautivos derrotados de acuerdo al estudiado en el día de hoy. Esto es una buena noticia. Esto es parte del Evangelio que nos invita a seguir creciendo, y de esta manera pues nosotros estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos en esta hora invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración, y quiero pedir al pastor Sergio Rubio que nos despida en oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por el poder del Cristo exaltado. Amén. Y te pedimos, oh Dios, que todos nosotros que vivimos en este mundo de tinieblas podamos agarrarnos de esa gran esperanza, de tal manera que veamos la gloria de Dios cuando Él desciende en las nubes de los cielos y venga a buscar a su pueblo. Te agradecemos, Dios, por esta gran misericordia, y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.